En este esquema se representan las principales rutas metabólicas del organismo. Comenzamos con el metabolismo de la tirosina, iniciando con el aminoácido fenilalanina, que necesita de la enzima fenilalanina hidroxilasa para convertirse en tirosina. Si esta enzima no está presente o hay una disminución, se va a presentar una enfermedad que se conoce como fenilcetonuria. Esta enfermedad es caracterizada por un aumento del aminoácido fenilalanina en plasma. Como consecuencia, va a producir toxicidad en el sistema nervioso central y posteriormente un daño cerebral. La tirosina se convierte en ácido homogentísico y de ahí en maleil acetoacetato por medio de la enzima ácido homogentísico oxidasa. Si no está presente o hay una disminución de esta enzima, se va a producir tirosinemia tipo 3 o alcaptonuria. En esta enfermedad no se descompone la tirosina, ni la fenilalanina, ni el ácido homogentísico, lo que va a causar una acumulación en los diferentes tejidos, presentando también ocronosis y orina de color marrón. El fumaril acetoacetato pasa a cetoacetato por medio de la enzima fumaril acetoacetato hidrolasa. Si esta enzima no está presente o hay una deficiencia, se va a producir tirosinemia tipo 1. En esta enfermedad es característico encontrar aumentado la tirosina y la fenilalanina en sangre, así como una disfunción hepática. Tenemos que la tirosina se convierte en L-dopa o dihidroxifenilalanina, luego se convierte en dopaquinona y luego en feomelanina y en eumelanina por medio de la enzima tirosinasa. Si hay un fallo en esta enzima, se va a producir una enfermedad que se conoce como albinismo, que es una alteración en los melanocitos. La síntesis de los melanocitos se da por esta enzima tirosinasa, pero si hay un fallo, pues va a haber una reducción del pigmento melánico, lo que va a producir una disminución o ausencia del pigmento en los ojos, en la piel y en el pelo. La tirosina se convierte en dopa y después en dopamina. Una enfermedad que se puede presentar es la enfermedad de Parkinson, donde hay una disminución de la concentración de dopamina. En esta enfermedad es una enfermedad multifactorial que puede darse por mutaciones, alteraciones mitocondriales o estrés oxidativo que producen apoptosis de las células dopaminérgicas. Siguiendo esta vía de la dopamina, se va a convertir en catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal que produce una secreción aumentada y no regulada de estas catecolaminas. Siguiendo por esta ruta, tenemos acá el ciclo de Krebs, donde en este punto de succinil-CoA vamos a pasar a la síntesis de purinas. Tenemos el IMP que se convierte en inosina, luego se va a convertir en hiposantina, en santina y finalmente en ácido úrico. Una enzima importante en el proceso de vía de recuperación es la enzima hiposantina guanina fosforribosiltransferasa, que va a ser la encargada de convertir nuevamente esa hiposantina en IMP y guanina en GMP. Si hay un fallo en esta enzima, se va a producir un síndrome que se conoce como Leishnian. Va a ser un trastorno hereditario del metabolismo de las purinas asociado a una sobreproducción de ácido úrico. Igualmente, cuando hay aumento de ácido úrico, se va a producir una enfermedad que se conoce como la gota. Se presenta una hiperuricemia y un exceso de síntesis de los precursores púricos del ácido úrico. Se caracteriza por la presencia de tofos, que son depósitos de ácido úrico. Devolviéndonos por esta misma ruta, volvemos al punto del succinil-CoA
que se une con la glicina para formar la vía de síntesis de la hemoglobina. En este proceso intervienen varias enzimas que si se ven afectadas van a provocar una enfermedad que se conoce como la porfiria. Hay diferentes tipos de porfiria dependiendo de la enzima que se ve afectada. Por ejemplo, tenemos plumboporfiria, que es la disminución de la enzima ácido delta-aminolebulínico deshidratasa. Esta enzima también puede estar alterada por una intoxicación por plomo o por un aumento de succinilacetona. Tenemos la porfiria aguda intermitente, que es el déficit de la enzima porfobilinógeno desaminasa causado por una mutación autosómica dominante. La porfiria eritropoyética congénita es una deficiencia muy profunda en la actividad de la enzima uroporfinógeno sintasa. La orina es de color rojo vino tinto. Porfiria cutánea tardía es una deficiencia de la enzima uroporfinógeno descarboxilasa. Es una de las más frecuentes. Va a presentar alteraciones cutáneas y fotosensibilidad. Coproporfiria hereditaria es una hipoactividad de la enzima coproporfirinógeno oxidasa. Se va a presentar principalmente un aumento de la coproporfiria fecal. La porfiria varietaga es una disminución de la enzima protoporfirinógeno oxidasa. Las porfirias en las S se van a encontrar incrementadas. Protoporfiria eritropoyética causada por deficiencia de la enzima ferroquelatasa en el último paso de la formación del grupo hemo. Siguiendo esta vía, tenemos la vía de degradación de la bilirrubina, comenzando con la biliverdina. Tenemos la bilirrubina indirecta. Tenemos que la bilirrubina se va a unir a la albúmina para que pueda ser transportada al hígado. Tenemos la bilirrubina en los hepatocitos y de ahí el diglucurónido de bilirrubina se encuentra conjugado y va a pasar a los canalículos biliares. Se va a convertir en urobilinógeno y en urobilina. En este proceso también vamos a encontrar diferentes enfermedades donde se va a encontrar aumentada la bilirrubina, dependiendo si está conjugada o no conjugada, si va a ser prehepática, hepática o poshepática. Tenemos que la anemia hemolítica va a ser un aumento de la bilirrubina no conjugada. Se va a presentar una hiperbilirrubinemia no conjugada e icterixia. Va a causar un aumento de estercobilina en las heces y de urobilinógeno en orina. En ocasiones también se va a presentar colelitiasis y pérdida de eritrocitos. Tenemos la ictericia fisiológica neonatal, que va a ser un aumento de bilirrubina en sangre. Este es un proceso normal cuando un bebé nace, se van a encontrar los niveles de bilirrubina elevados, porque puede que tarde un tiempo en que el hígado sea capaz de descomponer de manera eficiente esta bilirrubina. En este paso tenemos una enzima muy importante que es la glucoronosiltransferasa. Si hay un déficit de esta enzima, se va a presentar un síndrome de Krüger-Nash, que es una deficiencia de esta enzima. Entonces, se presenta una hiperbilirrubinemia no conjugada, no hemolítica. Sin esta enzima, la bilirrubina se va a acumular en el cuerpo. Encontramos también el síndrome de Gilbert, que es un fallo en el transportador de entrada al hígado. Entonces, el hígado no procesa la bilirrubina de manera adecuada por un fallo en el transportador de entrada al hígado.
aumenta la bilirrubina no conjugada. Tenemos el síndrome de Ewing-Johnson, que es un aumento de la bilirrubina conjugada no colestásica. Causa un aumento de la concentración de bilirrubina conjugada sin elevación de las transaminasas. Va a haber un fallo en el transportador, pero esta vez en la salida del hígado. La bilirrubina por fármacos se va a producir también en el hígado, lo que va a determinar sus posibles reacciones adversas. El síndrome de Rotor es una hiperbilirrubinemia conjugada. Se va a caracterizar por una ictericia de leve a moderada, va a ser un trastorno hereditario del hígado y se va a presentar por una pérdida de capacidad de almacenamiento. Por acá seguimos la vía, de nuevo al ciclo de Krebs. Tenemos acetil-CoA para la síntesis de acetilcolina. Entonces tenemos acetil-CoA más colina va a producir acetilcolina por medio de la enzima colina-acetiltransferasa. De ahí la acetilcolina se va a convertir en acetato y colina por medio de la enzima acetilcolinesterasa. Cuando hay un fallo en la enzima por una inhibición, por ejemplo, por una intoxicación con órganos forados, se va a inhibir pues esta enzima, que es la encargada de remover el acetil-CoA de la hendidura sináptica, lo que va a presentar posiblemente parálisis. En esta vía, para terminar, tenemos aquí los aminoácidos homoserina, cisteína, que se convierte en cistina y glutatión. La cistinuria es un defecto en el transporte